Dile: yo quiero escucharte. Yo quiero escuchar tu voz, Espíritu Santo. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice: yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, delante de ti, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Tú y toda tu descendencia. Amando al Señor, tu Dios, obedeciéndole y estando unido a Él. Ahí está tu vida y tu supervivencia en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Así que en esta hora vamos a aprender por medio de la palabra a escuchar la voz de Él. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Qué rico es sentir la presencia de Dios. El Señor le hablaba a su pueblo. Y el pueblo escuchaba la voz de Dios. Dile: Señor, yo quiero aprender a escuchar tu voz. Ahí está la presencia del Espíritu Santo. No la dejes ir en tu vida. ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado. Mi lengua se seca de tanto gemir. Como un niño dependo de ti. Restaura mi ser y hazme vivir. ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amor. Mi lengua se seca de tanto gemir. Como un niño dependo de ti. Restaura mi ser y hazme vivir. Dile: Señor, como un niño quiero aprender a escuchar tu voz.
Antes no sabíamos escuchar la voz. Íbamos a esa iglesia y encontrábamos un Dios crucificado. No sabíamos cómo hablar con Él. No sabíamos si Él estaba hablando o no, o si era mudo. Pero dile: Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Llegó un momento que nosotros escuchamos la voz de Dios. Era una voz que nos hablaba al pastorear una iglesia. Y la escuchábamos con mucha dificultad, pero la escuchamos. Y era momento de tomar otra decisión. Una decisión más difícil, una decisión diferente. Pero era una voz que nos estaba invitando a hacer algo. Como un niño, dependo de ti. Quebranta mi ser y hazme vivir. Dile: qué lindo es estar en tu presencia. Métete en el Espíritu y cántale en el Espíritu. Sentir su presencia y adorarlo en espíritu y verdad. Para que tú entiendas tu mente, tu corazón, todo tu ser, lo que tú estás cantando. Y analices cada palabra que tú cantas. Y escuches lo que tú mismo estás cantando. Y puedas sentir su presencia. No entiendo. En el Espíritu. El Espíritu Santo. Quiero aprender a escuchar su voz. Y esa voz nos hablaba que muchos vendrían a los pies de Cristo. Y nos hemos dado cuenta por Él
por el mover del Espíritu Santo. Que cuánta gente no ha venido a acercarse a Dios por medio de este ministerio. Ahora por el internet, cuánta gente escucha. Aquí está la presencia del Señor. Tenemos que ser entendidos que el Espíritu Santo nos enseña a escuchar su voz, obedeciéndolo y estando unidos en Él. En el huerto del Edén, Adán y Eva escuchaban la voz de Dios y oyeron después de los pasos el Señor Dios que se paseaba por el jardín a la brisa de la tarde. Y el hombre y su mujer se escondieron de su vista entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estabas? Y este respondió: oí tus pasos por el jardín, me entró miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor Dios prosiguió: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿No habrás comido del árbol del que te prohibí que no comieras? Entró el temor por la desobediencia a Dios. Ahí está la presencia de Dios. Ellos escuchaban la voz de día en día, que venía esa voz a hablarles. Era el Padre directamente hablando a sus vidas. Y ellos sabían cuando estaba pasando eso, ocurriendo eso. Y no había respuestas. Cuando Dios les habló por la desobediencia, ahora tienes que entender, pueblo de Dios, que Dios quiere hablarnos a nosotros. Juan capítulo 10 versículo 1 dice: os aseguro que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino saltando por otra parte, es un ladrón y es un salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, el guarda le abre la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a sus ovejas por su nombre y las saca fuera. La oveja que es de Dios va a escuchar la voz de su pastor. Y cuando el pastor les diga: para, cuando el pastor le dice: sal, cuando el pastor le dice: ve a la derecha, sale a la derecha, cuando el pastor abre la puerta, ellas salen, cuando el pastor les llama por nombre, esas ovejas escuchan y saben escuchar la voz de su pastor. Todo es un orden en Dios. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Aquí está su presencia muy fuerte.
A veces por la desobediencia nos hemos vuelto, hermano, ya no entendemos la voz de Dios, que Dios nos dice, no vayas para allá porque puedes caer en un lugar terrible, puedes caer en ese lugar, allí en ese hoyo. Y Dios te está hablando porque Él te conoce y a veces hasta nos habla por nuestro nombre. Y tú puedes escuchar la voz que te dice, fulanito, no vayas. Y tú escuchas la voz y dices, ¿quién me habló? Pero como no tenemos nuestros oídos atentos y a veces no escuchamos la voz, no hablamos con el Padre, entonces no podemos entender si es la voz del Padre o es la voz de Dios o es la voz de una persona. Por eso en esta hora tú tienes que empezar a escuchar la voz de Dios. Los que puedan sentarse, tomen su asiento. Dile, Señor, yo quiero aprender a escuchar tu voz. Descansa en Él. Acuérdate que hoy es el día de reposo para ti. No te preocupes por nada más, preocúpate por estar con Él. Porque a veces nosotros hacemos cosas, hermano, sin antes preguntarle a Dios, sin antes esperar la respuesta de Dios a nuestra vida, y decimos, no, yo voy a ir tras aquello, yo voy a ir atrás, y después eso nos trae problemas. Estos dos cayeron en un grave problema. Tenían un grave problema porque habían desobedecido la voz de Dios. Pero dice que el buen pastor habla a sus ovejas, abre la puerta y las lleva al redil, o las pone donde Él quiere, en buen alimento. Pero aquellas ovejas saben escuchar la voz de Dios, saben escuchar la voz del Padre, saben escuchar la voz de su pastor. El pastor le aconseja y le dice, no vayas por ahí, no hagas eso, no te involucres en eso. Mira, salte de ese trabajo, no te conviene. Mira, haz esto, y la oveja no quiere. El pastor de pastores te habla a tu vida y te dice, ve, haz esto, y tú lo tienes que hacer. A veces te dice, quédate callado. A veces te dice, no vayas corriendo por aquel lado. Y ese Espíritu Santo también va a venir hablándonos. En el versículo 4, capítulo 10 de Juan dice, y cuando ha sacado todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Porque conocen su voz. Dios siempre va a hablar a tu corazón, a tu mente, a tus oídos, audiblemente, en un sueño. Por medio de la palabra te va a hablar para que tú no vayas a caer en el lazo del cazador, para que no vayas a caer en las garras del lobo. Entonces el Espíritu Santo, por medio de Dios, por medio del Padre, por medio del Hijo, te habla y te dice, escucha mi voz. Dice que las ovejas sí le siguen. Primer punto es le siguen. Segundo punto, oyen la voz. Oyen la voz de su pastor. ¿Tú estás escuchando la voz del pastor de pastores? Aprendamos, pueblo de Dios, a escuchar la voz del Padre. Aprendemos a escuchar la voz cuando el pastor nos habla y nos dice. Bueno, yo te puedo decir, si sabes escuchar la voz del pastor terrenal, fácilmente vas a poder escuchar la voz del pastor celestial. Pero si no sabes escuchar la voz del pastor terrenal, que lo ves, que lo puedes abrazar, que lo puedes saludar, que puedes saber hasta cómo huele, que puedes saber cómo es su estatura, que puedes mirarlo directamente a sus ojos, ¿cómo podrás escuchar la voz de Dios? Si sabes escuchar la voz de tu pastor, vas a saber escuchar la voz también de Dios.
Siempre que vayas a hacer algo, ve y consulta con tu pastor. Y si el pastor no está, entonces ve con el pastor de pastores. Y si el pastor de pastores no está, que lo dudo, ve con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo, que también lo dudo, no está, ve con el Padre y verás que traerá una respuesta para ti, porque eres su oveja, eres su hijo, eres su creación, eres todo para Él. Y donde quiera que tú le hables, oh, dile, Señor, dile, yo quiero escuchar tu voz. Dile, dependo de ti. Qué linda es la presencia de Dios. Síguelo y escucha su voz. Y escucha su voz. En esta hora dice el Señor, escucha mi voz, porque tengo cosas grandes, palabras de bendición para tu vida. Y no de calamidad, palabras de vida. Ve y busca primero la vida. Pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida. Oye la voz de Dios que dice, elige la vida para que vivas tú y toda tu descendencia feliz. Escucha la voz de Dios. Síguelo. Porque vendrán voces extrañas a tu vida. Habían 3 voces en el huerto. Había la voz de Dios. Estaba la voz de Adán, o del hombre, de Adán y Eva. Cada uno de ellos tenía su voz. Y estaba la voz de Satanás, la serpiente. Tengamos cuidado cuando escuchamos la voz. No vaya a ser que el enemigo nos quiera confundir y te vaya a decir cosas que están en contra de la voluntad de Dios, que seguro que Él también lo va a hacer. Escucha la voz del Padre, escucha la voz del Hijo, escucha la voz del Espíritu Santo, que te dicen, no vayas a cometer ese error, no vayas a pecar, no vayas a desobedecer a Dios, no vayas a desobedecer al pastor de pastores, porque entonces va a tener problemas a tu vida. Joven, no vayas a hacer algo si la voz de Dios te está diciendo que no lo hagas. Cuando tú vayas a solo en tu habitación, cuando vengan cosas a tu mente, pregúntale a Dios, ¿es mi voz? ¿Soy yo mismo el que está creyendo que eres tú? ¿O es la voz del Padre? ¿O es la voz de la serpiente? Porque la serpiente nos engañó. Mira, hermano, qué terrible es esto, porque ellos escuchaban todos los días a Dios. Todos los días al atardecer, cuando caía el rocío, venía Dios y hablaba con ellos. ¿Cómo fue posible que pudieron escuchar más a la serpiente y obedecer en una sola vez a la serpiente, y que lo haya engañado? Los engañó a los dos, hermano. ¿Por qué? Porque habían perdido la comunión con su Señor. Y les estaba interesando más otra voz que no era la de Dios, que no la era la de su pastor. Le escuchaban aquella voz jezabélica, aquella voz satánica que te decía, ven, vamos allá, cuando el Espíritu Santo también habla. Pero seguirán a un extraño, sino que huirán de él. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él. Oye la voz de Dios, porque no conocen la voz de los extraños. Por eso dice que si fuera posible, engañaría a los cristianos el anticristo, pero no puede porque es extraño. Diga conmigo, el anticristo es extraño para las ovejas del pastor. Tú nunca podrás escuchar la doctrina falsa. Tú no podrás ir tras otra doctrina que no sea la de Jesucristo. Tú irás hasta la doctrina verdadera.
No puedes escuchar una doctrina, una voz del extraño. El extraño no puede hablar a tu oído porque tus oídos están circuncidados. Dios ya lo preparó, ya los cuidó, porque en la cruz del Calvario Él levantó su voz, tocó el shofar y dijo: yo soy el Rey de reyes y Señor de señores. Por ti he peleado, mi vida he dado por mis ovejas. Y oirás la voz de Él y dirás: sí, yo voy en pos de ti, oh Rey. Qué bueno es escuchar la voz de Dios, hermano. ¿Cuántos la pueden oír en este lugar? ¿Cuántos pueden oír la voz de Padre? ¿Cuántos pueden oír en este pueblo la voz del Padre? No podemos escuchar la voz del extraño. No podemos. No podemos. Aunque parezca sutil, aunque parezca hermosa, aunque parezca deleitosa, no podemos escuchar esa voz. Si el pastor te dijo: haz esto, hazlo. No vayas a hacer otra cosa que no te diga el pastor de pastores. Él habla claro. ¿Cuántos saben que Él habla bien clarito, hermano? ¿Cuántos saben que Él habla bien clarito, hermano? ¿A cuántos Dios les ha hablado? ¿Cuántos Dios les está hablando? No, y no vayamos como Adán y Eva tras la voz del extraño. No vayamos tras la voz del extraño, porque la extraña tiene lengua blanda, pero te puedes llevar a la perdición. Hay caminos que al hombre le parecen muy rectos, pero el final de ellos son caminos de muerte. Antes que vayas por ese camino, consulta a Dios, habla con Dios y Él te lo va a revelar por su palabra. Si no te lo revela con palabra, entonces no es la voz de Dios. Y aún así, la serpiente le habló con palabra, como un día también tentó a nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús sabía escuchar la voz del Padre y la voz del Espíritu Santo. Hay tres voces en nuestro huerto: la mía, la de mi papi Dios y la de Satanás, que es un extraño. Y yo esa voz, hasta como que me duele el oído, pero la voz de mi Padre me trae refugio. Si Él dice que te va a prosperar, si Él te ha dicho que te va a bendecir, si Él te ha dicho que tiene mejores cosas para ti, que Él tiene la vida, que Él tiene la bendición, créelo. Créelo, porque Él lo va a hacer. Él lo prometió, Él lo dijo, Él lo cumplió y lo va a cumplir y lo va a seguir cumpliendo hasta el fin de los días. Él va a estar contigo y no te va a dejar y no te va a desamparar. Y aunque parezca lo contrario, Él es para ti, esa esposa es para ti, estos son tus hijos, nadie te los puede arrebatar. El extraño no tiene parte ni suerte contigo ni conmigo. No hay. Cuando venga Él, en el capítulo 16, versículo 13, Jesús dijo: es necesario que me vaya. Quizás ya no escuchen muy clara mi voz porque voy a estar lejos, le dijo a sus discípulos. Pero les quiero decir algo: la voz del que voy a dejar es similar a la mía. Tiene el mismo tono, tiene el mismo acento, es así de fina. Habla con un amor, con un cariño. Habla de una manera preciosa, como el esposo le habla a la esposa cuando está enamorado. Cuando el esposo ya no está enamorado es porque ya habla como el extraño. Pero cuando el esposo está enamorado habla muy bonito. Cuando la esposa está enamorada habla muy bonito. Pero la esposa, cuando ya no está enamorada, habla como el extraño. Cautivó la mente de Eva. Los 5 sentidos de Eva se los cautivó. Y vino, y eso que le había dicho, esa voz, se lo repitió a su esposo y lo llevó a una desgracia total. Pero el Espíritu Santo dice: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, diga conmigo, el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad, o sea, quiere decir que sus palabras son de verdad. Mire, las palabras del Espíritu Santo son de verdad, no son mentira.
Y todo lo que nosotros oigamos del Espíritu Santo siempre va a traer verdad. Si hay un problema entre un hogar, una familia, ¿qué va a pasar? El enemigo se va a meter con una voz extraña y va a querer confundirnos como pareja. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para escuchar la voz. Amén. Y dice, y venga, os guiará a la verdad completa. Mire, pues no os hablará por su propia cuenta, sino que os dirá lo que ha oído y os anunciará las cosas venideras. ¿Quién le da el mensaje al Espíritu Santo? ¿De quién oyó el mensaje? Del Padre. Y esa voz va a ser tan audible y tan real que te va a decir, hazlo. Hazlo, porque no viene de mi propia cuenta, viene del Padre, que quiere hablarte, que quiere enseñarte, que quiere instruirte, que quiere capacitarte, que quiere llevarte a una bendición más grande. Pero tienes que hacerlo, y cuando sientas esa convicción del Espíritu Santo, tenlo por seguro que no es el mismo el que habla, sino que es el Padre, y los tres se han puesto de acuerdo para traer una bendición grande para tu vida. Ellos se pusieron de acuerdo en el cielo y dijeron, ahora llévale la palabra a fulano, llévale la palabra a Martín, llévale la palabra a César, llévale la palabra a Ernesto, llévale la palabra a Ángel, llévale la palabra a Manuel, llévale la palabra, porque es verdadera, porque las palabras que él habla son verdaderas, son verdaderas, son de verdad. No te va a mentir. No te va a mentir. Él nunca te va a mentir. Si te dice graba ese CD, si te dice ve en pos de ese negocio, si te dice sírvele a Dios, si te dice ve a la iglesia, son de verdad, son de verdad. Son de verdad para ti. Quebrántame. Él está aquí y Él nos está hablando. Deuteronomio capítulo 28:1 dice, y si tú escuchas, oye, y si tú escuchas de verdad la voz de Yahweh tu Dios, cuidado de practicar todos los mandamientos que yo te he prescrito hoy, ten cuidado de guardarlos. Si de veras escuchas la verdad, si de veras dijiste yo soy cristiano, si de veras dices yo soy un verdadero hijo de Dios, entonces procura, ten cuidado de practicar todos los mandamientos que yo te he prescrito hoy. Y tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. ¿Oíste la voz de Dios? ¿Cuántos la escucharon? ¿Cuántos pueden decir amén? Yo te levantaré por encima de todos los que están a tu lado, tus amigos de la escuela. Te daré la mejor bendición sobre tu hijo, sobre ese bebé que estás esperando, sobre toda la gente que está a tu alrededor. Sobre todo, yo te bendeciré más que ellos. Yo te bendeciré más que ellos. Oh, Padre. Oh, Padre. Hay una promesa grande, pueblo de Dios, pero tenemos que aprender a escuchar su voz. Dile, háblame.
levantará por encima de todo. Tu Dios te levantará, siervita. Te levantará, no te dejará ir. Joven, no te va a dejar ir, Él va a estar contigo. Él ha prometido estar contigo. Lo declaró en Deuteronomio. Todo el capítulo lo declara que va a traer bendición para tu vida. Tienes que creer a la voz de Él. ¿Cuántos saben escuchar la voz del Padre? ¿Cuántos saben escuchar la voz del Espíritu Santo? Di conmigo amén. Di conmigo amén. Di conmigo amén. Amén, amén. Yo puedo irme. Yo te lo ruego una vez más, sentirte Jesús, el Padre, mi vida. Ha venido hablando el Espíritu Santo muy claro a mi vida. Ha venido hablando de una manera especial, de una manera sobrenatural. Ha venido hablando a mi vida el Espíritu Santo como nunca antes. Ha venido diciéndome cosas que yo a veces digo, wow. Y una de las últimas cosas que me dijo, ya te lo dije: no mires ni oigas con tus ojos naturales. ¿Sabes que yo ahorita le estoy predicando a millones y millones de gente? Yo no estoy mirando esto. Yo estoy mirando a dónde Dios nos va a poner, porque van a ser estadios los que se van a llenar. Ya siento su presencia, lo estoy escuchando claramente. El canto de la tórtola, el canto de la paloma, el canto del Espíritu Santo me está hablando, diciéndome que nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, como la luz de la aurora. Y vas a ser usado tú, te va a usar a ti, te va a usar a ti, te va a usar a ti, te va a usar a ti. Aunque tú digas yo no puedo, yo no sé, sí, te va a usar, te va a usar, te va a levantar con poder, porque eres hijo de Dios. Sabes escuchar la voz del Padre. El versículo 2 de Deuteronomio 28 dice: y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes. Oye la voz de Dios. Y vendrán sobre ti. Vendrán, ya están cayendo. ¿Sientes? Yo siento que ya está cayendo la bendición sobre mi vida. Este joven es una bendición para mí y le amo mucho. Es mi soldadito de chocolate. Este otro también es una bendición para mí. Marilyn, Melissa, linda con su seriedad. Es una bendición. Esta jovencita toca mejor que Olga Brisky en el violín. No más que todavía le digo, espérate, no te aceleres mucho, dale, porque si no los hermanos se van a enamorar de ti. La hermana cada día está más bonita. Yo creo que Arturo va a tener que guardarla, cuidarla en una vitrina especial, no se la vayan a robar. Porque hay una unción fuerte en este lugar que nos está hermoseando. Por eso se llama La Hermosa. Escuché su voz y me dijo, ponle La Hermosa. Después yo me preguntaba por qué. Me dice, ponle La Hermosa. Pero escuché su voz otra vez que me dice, ponle La Hermosa. Porque danzarán los cojos, los ciegos serán, los sordos oirán. El poder de la gloria se va a manifestar. Están en el Espíritu, cantan hermoso. Oye la voz, cierra tus ojos. Dios está usando sus labios. Dios está usando los labios de los cantores, las manos de los músicos. Esta es oír la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres
tres que nos hablan directamente. Bendición al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 28 versículo 2, porque el verso mismo dice esto: por haber escuchado la voz de tu Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, viene la bendición. Cuando tú y yo no escuchamos la voz de Dios, no viene la bendición. Y ahorita el Espíritu Santo me dijo algo. ¿Ves este grupo que está aquí? Le digo, sí, aquí está, Señor. ¿Qué? Voy a hacer cosas grandes con ellos. Le digo, ¿de veras, Señor? Sí. Dile a mi pueblo que la manecilla ya está llegando, ya se está llegando el tiempo. Hasta tiembla la manecilla por haber escuchado mi voz, porque ya está llegando, está a milésimas de segundo de traerte la bendición. Pero tienes que creerle al escuchar la voz de Dios. Ya está la bendición para ti. Va a ser hermosa, va a ser grande, va a ser preciosa. Y te vas a regocijar y vas a gritar y vas a decir gracias, gracias papá, gracias. Gracias por la bendición. Créelo. Oye la voz de Dios. Te lo dije, sierva. Bueno, no fui yo, fue el Señor, que te iba a bendecir el Señor y que ibas a grabar un CD. Te lo dije, sierva, que ibas a tener un bebé y Él lo cumplió. Bueno, no fui yo, fue el Señor. Te lo dije que ibas a tener un negocio y Él te envió. Te lo dije que ibas a hacer cosas grandes y Él lo hizo. Te lo dije que ibas a salir antes del tiempo de la prisión y Él lo cumplió. Te lo dije que ibas a tener un apartamento y Él te lo dio. Te lo dije que ibas a tener un trabajo y Él te lo dio. Dios no, es la voz del Padre que llama, es la voz del Padre que llama, es la voz del Padre que llama. Aquí está. Ya viene cayendo la bendición para ti, hermano. El Señor te dice, vas a tener tu bendición, vas a tener tu bendición, vas a tener tu bendición. Solo escucha mi voz, solo escucha mi voz. Aprendemos a escuchar la voz del Padre y digámosle, Señor, en el capítulo 3 dice, en el capítulo